Y seguimos ahondando, poniendo el dedo en la llaga, pésele a quien le pese, a una situación en la que el Estado guatemalteco, los estados, cuando suceden en otros países también nos ponemos igual, deberían responder para garantizar la integridad de los más indefensos, de los menores que no tienen protección de su familia por unas u otras razones y que son entregados a instituciones estatales, en teoría, para poder tener una oportunidad y hacer o tener un futuro mejor, cosa que no se cumplió en el caso de este hogar mal llamado Seguro, donde fallecieron 40 menores. A esta hora establecemos nuevamente contacto con Guatemala, esta vez con el señor Renzo y Rosal. Él es analista político, quien además nos va a contar no solamente sobre el hecho puntual, estas terribles muertes de estas 40 menores y las otras 20 heridas, sino todo lo que hay alrededor como sistema, cómo se mueve esta situación en Guatemala y cómo es algo que está ya viciado, que las propias autoridades tenían conocimiento y que parece que no actuaron. Renzo, muy buenas tardes desde Madrid, buenos medios días allí en Guatemala. Muy buenos días y buenas tardes a ustedes, es un placer estar por este medio colaborando. Renzo, yo voy a comenzar preguntándole la respuesta estatal ante una situación tan terrible, la muerte de 40 menores en estas condiciones y las denuncias previas. Es que sobre eso quisiera indagar, porque no era algo que no se supiera, era casi que un secreto a voces, la situación de este hogar y de otros muchos tantos hogares en Guatemala. Bueno, creo que queda al desnudo una vez más, pero de una forma muy dramática, la precariedad, el diseño del Estado guatemalteco en términos de cómo ha priorizado la defensa de un modelo económico y ha dejado pulverizado en un papel realmente totalmente secundario, terciario, la agenda social y la agenda de protección de las personas más vulnerables, en este caso particular de niños, adolescentes, jóvenes. Creo que hemos vivido varios capítulos, pero de pronto no tan marcados o no tan visibles, en donde se deja, como dije, totalmente al desnudo esa precariedad y esa absolutamente incapacidad del Estado y del gobierno en particular de responder mínimamente a un asunto donde hay, por lo menos desde el 2013, sistemáticamente un conjunto de recomendaciones, de alertivos, de llamados de atención, además centrados en este centro, entre otros centros de protección, o mal llamados centros de protección, porque no lo han sido en la práctica. Así que ha habido consistentemente una forma de ceguera, de no responder a ese conjunto, como dije, de alertivos y recomendaciones, y por lo tanto este caso al final de cuentas desnuda, esta lamentable realidad, y la incapacidad también de los responsables actualmente de la gestión pública de responder a este evento, pero también la poca capacidad de respuesta que se tendría ante otros similares hechos que podrían suceder a la vuelta de la esquina en los otros centros, unos de privación y otros de protección que existen y en donde hay en todo el país una buena cantidad de menores de edad que están precisamente producto de violaciones, de trata de personas, de abandono y de una serie de elementos de los cuales hay una plena responsabilidad del Estado, que son los causantes de haber llegado estos jóvenes a estos centros, pero en donde lo que han encontrado en lugar de respuestas ha sido muerte. Renzo, para que todo el mundo pueda hacerse una idea clara, saludos, buenas tardes, soy Irene Serna, pero para que todo el mundo pueda hacerse una idea clara de lo que ocurría, ¿qué era el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y cuál era la realidad? Bueno, este Hogar Virgen de la Asunción es uno de varios centros públicos que tiene bajo su responsabilidad la Secretaría de Bienestar Social, que es una de las secretarías de la Presidencia de la República, que tiene como elemento fundamental llevar a cabo medidas de protección a menores de edad, hombres y mujeres, que han llegado a esos centros precisamente por varias razones, pero fundamentalmente por maltrato familiar, por abandono familiar, por estar también vinculados, ser víctimas de trata de personas, fundamentalmente. Y hay ahí siempre un pequeño grupo de personas que han cometido algún tipo de ilícitos
pero que posteriormente de cumplir, digamos, una suerte de condena, si quisiéramos llamarlo así, también quedan en esos centros porque muchas veces en sus comunidades, en sus familias, tampoco los quieren volver a recibir, y por lo tanto el Estado tiene que llevar a cabo esas medidas de protección para no los puede lanzar a la calle, digamos. Al final entonces es una mezcla de factores los que crean todo el activo, todos los jóvenes que son los que están en estos centros de protección. E insisto, existen en la ciudad capital alrededor de 3 centros y otros tantos en el interior del país. Pero ¿cuál era la realidad que vivían los jóvenes, las jóvenes allí internadas cada día? Bueno, la realidad tiene que ver con que ante la ausencia de protocolos, de políticas en materia de protección, de estos jóvenes, de estos niños, que ha habido en la práctica es que estos centros se convirtieron en un lugar de reproducción de una serie de prácticas criminales. Me refiero a que inclusive estando en los centros han habido muchas denuncias de violaciones a sus derechos, inclusive de seguir siendo víctimas de trata de personas, estando inclusive recluidos, estar también siendo violados. Ahora se ha descubierto que por lo menos 9 de las niñas que lograron sobrevivir y que fueron trasladadas a un centro ubicado en la ciudad de Quetzaltenango, a 220 kilómetros de la ciudad capital, la totalidad de esas 9 jóvenes, las 9 están embarazadas. Lo que falta es ver cómo resultaron embarazadas si estaban en un centro de esta naturaleza, si los responsables fueron compañeros hombres o si los responsables fueron inclusive monitores o hasta agentes de seguridad que supuestamente deberían de velar por el resguardo de estas personas. Y también hay hay denuncias, señalamientos de otras fórmulas de maltrato que van inclusive con que tenían que consumir alimentos que estaban descompuestos, que no tenían las condiciones, la infraestructura básica. La mayoría de los centros están en condiciones de hacinamiento terrible, de tener 2 y 3 veces la capacidad, el doble o el triple de la capacidad instalada original. Eso es el conjunto de elementos que rodean las condiciones de estos centros. Con la tragedia ya en las manos, los corazones, las almas, digamos, pensemos en los familiares, pero también en el luto que vive Guatemala. Algunos de estos familiares ya han recibido los restos mortales de las víctimas, otros no. ¿Cómo se está viviendo este luto en el país? Bueno, realmente se ha convertido este suceso lamentable en un elemento de una profunda indignación, consternación, dolor y también de demanda por justicia, porque está claro que ahí hubo, ya se sabe, una inacción del Estado, un nivel de incumplimiento, pero que a esa responsabilidad hay que ponerle nombre y apellido. Es decir, no basta con que hoy en la mañana se anunció oficialmente que renunció el secretario de Bienestar Social. Eso no basta, indudablemente. Inclusive hay cada vez más llamados, más mensajes de la ciudadanía y de líderes de opinión llamando inclusive a la destitución del presidente de la República, porque estamos hablando de una instancia de unas responsabilidades que, si bien puede ser compartida, buena parte de la misma recae en el organismo ejecutivo del cual el presidente de la República pues es obviamente legal y constitucionalmente responsable de esto. Así que, en resumen, hay una mezcla entre el drama, el dolor, la consternación, pero también, insisto, la demanda de justicia, y que se profundiza en la crisis político-institucional que este país, que Guatemala, tiene instalada desde el año 2015, después de la serie de denuncias de casos de corrupción, a los cuales ahora se suma esta otra gama de fenómenos, pero que son parte de esa misma crisis. Pues a esta hora le agradecemos a Renzo y Rosal que nos haya acompañado desde Guatemala, dándonos esa visión global, y como él hablaba eso de la justicia y de la exigencia de cumplimiento de justicia por parte de las autoridades, después Renzo, si usted nos está oyendo en www.planetalatinoradio.com, que es como nos pueden sintonizar en cualquier lugar del planeta, seguramente va a escuchar a las representantes de Procuraduría y del Ministerio Público, con quien en breves minutos estableceremos contacto. Renzo, muchas gracias, un abrazo, y aquí estamos siempre abiertos a escuchar los distintos puntos de vista y las distintas versiones de las cosas que suceden, y sobre todo de situaciones tan tristes y tan dolorosas como estas, que nunca deberían ocurrir y que un Estado debería garantizar que no ocurren a los menores. Pues gracias a ustedes por permitirnos este espacio, porque es un fenómeno, un suceso que creo que nos preocupa y nos enlutece a la sociedad global en general. Así es, Renzo, y la verdad ha despertado
también el luto ha provocado el dolor y la indignación en medio planeta, sino en todo el planeta. Y Guatemala, en estos momentos, creo que forma parte de la solidaridad y esa petición de justicia.